Listo, vamos a comenzar. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo mi pantalla? Listo, gracias. Bueno, entonces, bienvenidos otra vez a la clase. Estamos ya acercándonos al final, ¿no? De hoy en ocho son las sustentaciones de los proyectos finales. Hoy vamos a hacer solamente una parte muy pequeña así de clase como tal y luego, pues, de nuevo, prefiero sacar el tiempo para dárselo a ustedes para que trabajen en sus grupos de forma sincrónica. Y bueno, recordemos un poco qué hemos venido haciendo con lo de los números aleatorios. Nosotros comenzamos aquí hablando un poco sobre cómo generar números aleatorios. Las secuencias de números aleatorios tenían como ciertas características, como el periodo, como la semilla, y había algo relacionado pues con la calidad. Uno lo que espera es que los números que uno genera no estén correlacionados uno con el otro, pero dependiendo de la calidad del generador, eso puede o no ocurrir. Entonces vimos que finalmente había que escoger muy bien algunos parámetros de los generadores y que al final la librería estándar de C++ nos ofrecía pues un generador muy bueno, muy probado, rápido para aplicaciones como las que nosotros buscamos, como de simulaciones o de estos cálculos numéricos, que es el Mersenne Twister. Y ya, pues también dependiendo del tipo de aplicación, uno puede exigir más o menos. Si ya estamos hablando de criptografía o cosas así, pues los requerimientos pueden cambiar. Con esa generación de números aleatorios, primero eran bits, lo que genera el Mersenne Twister, después buscábamos era como adecuarlos a una distribución apropiada. Entonces, una distribución uniforme, una distribución exponencial, una distribución normal, bueno, lo que sea. La librería estándar nos ofrecía muchas distribuciones disponibles para ese tipo de situaciones, pero a veces hay situaciones en las que la distribución no existe, digamos, no está en la librería estándar, es empírica o es una expresión que no está. Entonces veíamos varios métodos para generar muestras con una distribución apropiada. El que primero tocamos y que hemos seguido utilizando es el método del rechazo, en donde básicamente acotamos nuestra función de densidad de probabilidad y lanzábamos números aleatoriamente distribuidos en esa región y solamente contábamos los que quedaban por debajo o cubiertos por la distribución que estamos buscando. Esta es fácil de implementar, también su calidad depende de que también acotemos nosotros la región. El problema es que vamos a rechazar, de todas maneras vamos a rechazar muchas muestras dependiendo de cómo es nuestra distribución. Y había otra que era el método de la transformada inversa, en donde analíticamente invertíamos la distribución de probabilidad acumulada y si lográbamos hacer eso, entonces podíamos generar todas las muestras que quisiéramos porque todas eran aceptadas. De hecho, también sabemos que no tiene que ser analítica. La inversión de esta función puede ser numérica, podemos hacer una tabla simplemente y hacer esa inversa y pues es otro método que también puede ser de utilidad en algún momento. Entonces teníamos como esas situaciones, esas formas de generar números con una distribución que nosotros necesitemos, que no esté de pronto en la librería estándar. Y yendo más allá, con este método del rechazo realmente podríamos también generar muestras uniformemente distribuidas, por ejemplo, en regiones. Entonces simplemente de nuevo acotamos la región, generamos muestras, solo nos quedamos con las que estaban adentro de la región y tenemos que tener cuidado con posibles optimizaciones como por ejemplo esto de que el rango en el eje Y no fuera el de toda nuestra región rectangular, sino también limitado por la región, porque eso hacía que las densidades se acumularan en ciertas zonas. Y esto es algo que hay que tener cuidado. En general, uno siempre tiene que verificar que más o menos lo que está obteniendo realmente sí está uniformemente distribuido y no tiene unas correlaciones o no tiene como unas zonas preferenciales. Entonces, con este método del rechazo también podemos generar muestras uniformemente distribuidas dentro de una región y después lo utilizamos para ver cómo podríamos generar muestras, por ejemplo, en una región como acá, como la triangular. Les iba a dejar la tarea para que lo hicieran en la región del rombo, pero bueno, prefiero que trabajen ahorita con el proyecto. Pero pues es muy sencillo, simplemente como vimos en clase, entonces acotamos y cada una de esas, pues toda la región completa por alguna región rectangular y luego describimos en cada una de esas regiones pues cómo se comporta nuestra variable y, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites de nuestra variable y? También vimos que esto de lanzar puntos al azar y ver cuáles quedan por dentro o por fuera nos servía para medir áreas de cuerpos irregulares, calcular los centros de masa, por ejemplo, también volúmenes de cuerpos irregulares. Esto tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Y digamos que con esto también se puede medir momentos de inercia, todo ese tipo de cosas se pueden hacer en cuerpos completamente irregulares, pues que donde la densidad sea constante. Esa es como la restricción que tenemos.
Y también vimos otra aplicación que era como calcular las integrales. Entonces, integrales sobre todo multidimensionales también las podíamos hacer utilizando números aleatorios, simplemente generando muestras aleatorias en la región donde estamos calculando la integral, calculando el valor promedio, y ese valor promedio de esa integral multiplicado por la medida de esa zona en donde estamos haciendo la integral, pues es una aproximación a la integral como tal. Y por medida entendemos, digamos, en una dimensión la longitud, en 2 dimensiones el área, en 3 dimensiones el volumen. Entonces, esta es otra de las aplicaciones de números aleatorios que habíamos visto hasta este momento. Entonces vimos un ejemplo, hicimos el cálculo integral, y una cosa importante que no sé si quedó clara es, por eso la quiero mostrar de nuevo, es que ustedes pueden aumentar mucho las muestras, pero la convergencia es relativamente lenta, ¿listo? Esto es como el orden del error. Entonces, si yo aumento por 10, realmente el error disminuye por 1 sobre raíz de 10. Entonces, digamos que por un tercio, como mucho. Entonces, si yo quiero realmente ganarme una cifra decimal, tengo que aumentar por 100 veces las muestras. Entonces, si estoy en 1 millón, tengo que pasar a 100 millones de muestras para disminuir el error en 10 veces, ganarme una cifra decimal. Entonces, requiere de todas maneras muchas muestras. Precisamente por eso necesitamos números aleatorios de buena calidad, pero que sean rápidos de generar. Y por eso es que utilizamos el Mersenne Twister, ¿sí? Esa es una de las razones, porque al final en este tipo de aplicaciones se requieren muchísimas muestras para que sea correcta. Y aquí estamos asumiendo que entre muestra y muestra no hay correlación y uno las puede medir a ver si existe o no existe, pero en otras aplicaciones existe esa correlación, entonces uno no puede simplemente conformarse con generar 100 millones de muestras, sino que tiene que descartar, digamos, entre una que va a aceptar y otra que va a aceptar 10 de esas. Entonces, de los 100 millones solo se aceptan 10, porque hay una correlación que al final toca medirla y dependerá de lo que uno está simulando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Antes de seguir, ¿hay alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a ver es como muy por encima algunas aplicaciones ya en simulación. Entonces, si ustedes recuerdan, vamos a devolvernos al puro inicio. Al puro inicio comenzamos hablando sobre algunos casos donde uno puede utilizar números aleatorios para simular diferentes fenómenos. Bueno, primero se habló de las integrales, pero también, por ejemplo, teníamos este caso del camino aleatorio, el borracho. Entonces, pero bueno, no estamos aquí apoyando que se pongan a tomar para hacer ciencia ni nada de eso, ¿no? Entonces, la idea era que había un agente, una simulación, digamos que se puede ver como una simulación de autómatas, en donde escogía al azar cualquiera de las direcciones más cercanas, o sea, arriba, abajo, izquierda, derecha, completamente al azar. Entonces generábamos números entre 0 y 1, partíamos ese intervalo en 4 pedazos, y dependiendo en dónde cayera el número aleatorio, pues escogíamos alguna de las direcciones. Eso genera este tipo de situaciones, este tipo de caminos aleatorios, en donde la distancia promedio, la distancia al cuadrado, en función del tiempo, se comporta como más o menos de forma lineal. O si grafico R en función de raíz del tiempo, que es como el número de pasos, me da una línea recta, y esta pendiente es proporcional al coeficiente de difusión. O sea, esto realmente está simulando un fenómeno de difusión, y para esta regla, utilizando algunas expansiones que se llaman expansiones de Chapman-Enskog, uno puede deducir a partir de esta regla microscópica cuál es la regla macroscópica que sigue el sistema, y se logra obtener, pues es que eso es la ecuación de difusión. ¿Quiere uno hacer difusión anómala? Sí, es la distancia respecto al origen. Ajá, sí, distancia respecto al origen. R es la distancia promedio respecto al origen. Obviamente en esto uno tiene que esperar muchos pasos, o más bien simular muchos caminantes y sacar el promedio entre ellos para obtener también barras de error. ¿Y cómo hace uno para diferenciar entre esos caminantes azul, rojo, negro, amarillo, verde? Diferentes semillas. Cada uno va a seguir con una trayectoria ligeramente diferente, pero en promedio uno puede calcular entre ellos, entre ese ensamble de caminantes, uno puede calcular cuál es la distancia promedio, y con eso pues sus estimaciones van a ser muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces, sí, José Esteban, es distancia promedio al origen. Obviamente uno también puede empezar a meterle aquí, digamos, direcciones preferenciales. Entonces uno puede decir que va a haber una dirección
preferencial de difusión en esta dirección, digamos hacia arriba, o sea que se va a escoger con mayor probabilidad la dirección hacia arriba, y entonces en ese caso lo que estamos haciendo es que ese número aleatorio le vamos a dar como, no sé, más probabilidad a ir hacia arriba que a ir hacia abajo, que ir hacia la derecha, ir hacia la izquierda. Entonces simplemente escogemos un poco más en esa dirección porque el fenómeno que queremos simular, eso es necesario, eso es importante, y entonces uno va a observar pues ya un coeficiente de difusión anómala que es diferente al que uno va a obtener acá, pues porque ya no es igual de, no tiene la misma probabilidad de moverse en cualquier dirección, ¿cierto? Entonces definitivamente pues va a tener que aumentar un poco más rápido la distancia porque le estamos favoreciendo que se mueva en una dirección específica. Entonces ahora sí va a haber como un movimiento neto en cierta dirección. Eh, digamos, por ejemplo, es un ejemplo, en un cable, entonces ponemos está la dirección en la que está el cable hacia allá, ponemos un voltaje acá, un más, ponemos un voltaje menos acá. Entonces los electrones pues van a hacer un camino aleatorio aquí internamente, ¿cierto? Pero preferencialmente se están moviendo en esa dirección, ¿cierto? Entonces uno puede calcular así la velocidad de drift o lo que sea. Bueno, entonces un ejemplo que se me acaba de ocurrir, no es que así es que se tenga que simular esos sistemas, pero es una de las tantas maneras en las que uno puede hacer difusión anómala también porque se están depositando en cierta dirección. Hay químicamente algo que digamos, favorece que las sustancias vayan allá, una diferencia de presión, lo que sea. Entonces uno puede tener el fenómeno aleatorio, pero con una dirección preferencial. Entonces, esto es de las tantas cosas, o sea, los caminantes aleatorios se utilizan para muchísimas cosas también. Uno puede, por ejemplo, poner obstáculos, ¿sí? Entonces yo puedo, digamos, colocar aquí un obstáculo en esta zona y pensar que estos caminantes aleatorios, pues no volverlos tan aleatorios, simplemente hacerlos mover que eviten chocarse entre ellos y que eviten caminar, que eviten chocarse con ese obstáculo. Y entonces uno está simulando ahí dinámica, digamos, de pedestrians, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver cómo es que es ese flujo de personas alrededor de ese obstáculo y también se pueden hacer, por ejemplo, puertas. Entonces pongo aquí esto así, pongo aquí esto así y entonces después ver cómo es que esto se va acumulando y precisamente cuál es la tasa a la que podría evacuarse personas dependiendo de este tamaño, cuál es ese tamaño mínimo, pero también dependiendo de la densidad de personas que hayan ahí. Entonces, todo esto se puede hacer, digamos que todos los fenómenos donde ustedes consideren que hay como algo al azar, que no podemos simular todo detalladamente, pues los números aleatorios son la herramienta apropiada para entrar en esas situaciones. En el tráfico, por ejemplo, en el modelamiento de tráfico, cuando uno está hablando de ya una calle, entonces si yo quiero modelar una carretera con varios carriles, bueno, hagamos estos así. Uno también tiene que introducir digamos, una especie de aleatoriedad en su simulación, porque si solamente tiene en cuenta que un carro va a evitar estrellarse con otro carro y que va a mirar por el espejo cuando vaya a girar y todo eso, aquí no aparecen trancones necesariamente, ¿sí? A menos que haya una densidad muy alta. Pero los trancones pueden aparecer incluso en densidades bajas cuando uno introduce acá una probabilidad de frenado, y esa probabilidad de frenado pues es un número aleatorio que se calibra de acuerdo a diferentes razones. Por ejemplo, se puede calibrar de acuerdo a la agresividad de los conductores. Entonces, si son bogotanos, entonces seguramente esa probabilidad es relativamente baja porque al bogotano le gusta andar muy pegado al otro, ¿cierto? Pero de todas maneras, si este man ve un hueco, pues este va a frenar, ¿sí o no? Este frena un poco y ese freno pues se prenden unas luces y eso va a implicar que este también va a frenar y se propaga una onda hacia atrás de frenado que es la que genera como que esos sitios en donde llegan muchos carros, de repente hay una zona donde todos están quietos y luego siguen saliendo los carros y este bloque se mantiene. Entonces hay un trancón que no es por accidente, pero el bloque se mantiene. Entonces ese P puede estar relacionado también con la calidad de la carretera. Si hay muchos huecos, pues puede ser que esa probabilidad de frenados aleatorios aumente. Y entonces se puede ver también ese tipo de efectos en ese tipo de situaciones. De nuevo, como podemos ver, no es que sea algo determinista que tengamos toda la información de cuántos huecos hay y todo eso, sino que es como para ver ese efecto como influencia en este tipo de fenómenos. Bien, entonces aquí también había, por ejemplo, un estudio de una carretera, entonces uno quiere pensar
quiere pensar, por ejemplo, cómo es que las personas, o cómo sería el tráfico acá, si esta configuración que se hizo aquí de estas carreteras es apropiada, o si pongo yo un semáforo o no, si es apropiado, cuál es su efecto. Entonces uno tiene que sacar esas funciones de distribución primero, como aproximadamente cómo es la demanda de entrada en esta carretera. Entonces uno tiene esta función de distribución que me dice cuál es la probabilidad de que entre un carro en cierto momento. Y pues uno puede tener horas valle y horas picos. Al principio, pues obviamente en la noche, digamos 2 de la mañana es muy poco flujo, pero luego se empieza a aumentar un montón, llega un pico, y luego se baja un poco en el mediodía y luego vuelve a aumentar. Por ejemplo, este tipo de curvas se ven afectadas ahorita, ¿no? Con el pico y placa todo el día. Probablemente cambian y esto no, ya digamos que esta altura ya no tiene que ser tan diferente entre pico y valle, pues porque los que están saliendo ya no son en la mitad del día más personas que las que salieron en la mañana, sino en general son como más o menos las mismas, un poco menos. Entonces puede ser que eso cambie, eh, que no está mal necesariamente, ¿verdad? Y entonces yo tengo que muestrear carros, si yo quiero simular esta carretera, yo tengo que muestrear carros de acuerdo a la hora, entonces tengo que mostrarlos de acuerdo a esta distribución. Entonces, de nuevo, cuando introduzco aquí un carro, sí o no, entonces yo genero aquí un número aleatorio de acuerdo a esta distribución de probabilidad y verifico si sí entra o no entra, ¿verdad? Igual por la carretera, bueno, cada una puede tener su propia curva, no importa, dependerá de la situación. Y con eso se puede estudiar cómo sería el flujo, digamos, por hora o por media hora dentro de estos carriles, si se arman o no trancones, y también incluso qué medidas se pueden tomar, ¿sí? Entonces, ¿qué debería yo hacer si de alguna manera puedo detectar que se está armando un trancón? Abrir un carril o cerrar un carril, cerrar un giro, por ejemplo, evitar que la gente gire y espere una intersección, sino que todo el mundo siga, poner todos los semáforos en verde en una dirección el triple de tiempo y luego en verde en una dirección, en la otra dirección el triple de tiempo, ¿será mejor tal vez? Pues esas serían como ya medidas de calles inteligentes, ¿cierto? Pero eso, digamos, en cierta manera va a requerir algún tipo de decisiones autónomas, eh, digamos que no necesariamente centralizadas como está en este momento en el sitio de tráfico inteligente de Bogotá, pues que son un montón de cámaras y seguramente están mirando Waze para mirar las cosas que están en rojo, porque se necesita algo como más local y después que surja una coordinación y todo eso también se puede estudiar. ¿Qué pasa si yo, digamos, tengo semáforos inteligentes que detectan el tráfico y entonces hablan entre ellos para decir, mire, yo tengo muchos carros que están llegando, entonces voy a ponerme en verde, ustedes pónganse en rojo, pero eso hace que ese efecto de mandar en verde afecta el siguiente semáforo, entonces esa coordinación hasta qué punto debe llegar. Bueno, ahí hay muchísimas cosas por hacer y obviamente la misma detección de carros, ¿no? Uno lo habla, pero pues detectar cuántos carros hay es difícil. Hay, por ejemplo, técnicas en donde colocan unos anillos inductores debajo del pavimento para que cuando pase el carro, que es un gran pedazo de metal, pues se haga una inducción ahí y se detecte que están pasando carros, cuántos carros más o menos por unidad de tiempo, pero pues eso implica cambiar la infraestructura, o sea, abrir huecos y poner eso ahí. Y eso de pronto es costoso para nosotros. Poner cámaras de pronto que tengan procesamiento automático constante que estén contando carros puede ser otra opción. De pronto mucho mejor porque las cámaras, digamos, en general ya están. Y bueno, ahí hay harta parte de estudio sobre todo esto del tráfico y es una cosa muy impresionante, importante, porque pues el tráfico no se resuelve solamente haciendo más calles. Hay una paradoja ahí del tránsito que es que entre más calles haya, se estimula más la compra y siempre se van a llenar las calles. O sea, hay poquitas, están llenas, hay muchas, están llenas. Eso siempre va a pasar. Entonces la solución del tráfico no es tan sencilla como simplemente hacer calles o eliminarlas, porque también hay que proponer un sistema público de transporte alternativo que realmente estimule a la gente a usarlo, no simplemente encarecer el uso del carro, sino que la gente sienta que de verdad va, no igual de cómoda en el carro, obviamente no es lo mismo, pero también va bien en un transporte público. Todo eso está correlacionado. Bueno, esos son otros ejemplos y pues otro ejemplo es este, algunos de ustedes creo que ya tienen como experiencia en esto, que son las simulaciones, digamos, tipo Monte Carlo, ya el fenómeno de Ising o aquí de percolación, creo que lo que se está mirando acá, en donde uno, por ejemplo, llena simplemente con ceros o unos, en este caso la percolación, de acuerdo a una probabilidad P, voy llenando con ceros o unos las casillas. Esto es una matriz muy grande, muy fija,
perdón, con mucha resolución, grande, eso quiere decir que tengo mucho, un L es grande, 400 por 400, 1000 por 1000, bueno, lo que sea. Y voy pasando punto a punto y lanzo un número aleatorio y le pregunto a ese R que lancé si es menor o igual a esa probabilidad. Si eso pasa, entonces lo lleno. Si no pasa eso, entonces no lo lleno. Y después verifico que se armó. Entonces, cuando uno tiene una probabilidad, por ejemplo, de 0,55, que es la que está aquí a la izquierda, pues observen que se generan como zonas, ahí se colorearon. Esas zonas que ustedes ven ahí como aleatorias, ¿no? Esas zonas son zonas que representan vecinos. Vecinos acá, cambio un poquito el color de esto para que quede más brillante. Vecinos acá quiere decir que este es mi vecino, este es mi vecino, este es mi vecino, este es mi vecino. Siempre la vecindad más inmediata. En estos ejemplos, si ustedes van a considerar las diagonales, deben tener una razón del por qué consideran que las diagonales son importantes, ¿sí? Entonces, en este ejemplo particular se utilizan los primeros vecinos, y yo lo que digo es que hay un clúster, si por ejemplo, este perdón, en ese me equivoqué, y este están llenos, entonces ahí hay un clúster que va en esta dirección, ¿sí? Ahí hay un clúster que va en esta dirección, esto queda por debajo. Entonces, se van armando estos clústeres, vamos a rayarlo así, esto sería un clúster, y yo voy mirando si esas regiones crecen. Entonces, se arman estas regiones de estos colores, pero observen que esos clústeres tienen un tamaño fijo, bueno, más bien, un tamaño limitado, que no va de lado a lado. Entonces, ahí uno dice que esos clústeres no son percolantes. Si yo quisiera como tener, si yo lanzara o metiera un fluido por acá y quisiera saber cuál es la probabilidad de que salga por acá, pues en este caso, con esta probabilidad, pues la probabilidad es nula, ¿cierto? Porque no hay un clúster que pase de lado a lado. Yo no quiero un camino recto, yo simplemente quiero un camino de lado a lado. Pero si hago esta misma simulación, sobre todo muchas veces, con esta probabilidad, resulta que sí se me arman clústeres percolantes. Entonces este clúster rosado que ustedes ven acá, pues miren, tiene un camino irregular que va de lado a lado. Entonces aquí uno puede estudiar estos fenómenos de percolación y estos fenómenos de percolación implican transiciones de fase. Por ejemplo, uno tiene ahí, ¿cuál es la probabilidad? La tiene aquí dibujada, de que exista un clúster percolante en función de esa P pequeña que yo puse. Entonces realmente eso es cero antes, si el sistema fuera infinitamente grande, eso es cero justo antes de la probabilidad de percolación y se vuelve uno después de la probabilidad de percolación. Y esa probabilidad de percolación en 2D se puede deducir, pero ya en 3D es mucho más difícil. ¿Listo? Entonces, clúster, están preguntando aquí en el chat anónimo, clúster es un conjunto, como lo estaba diciendo acá, esto es un clúster, es un conjunto de, de sitios vecinos que se llenaron. Eso es un clúster. Entonces, este que tenemos acá quiere decir que todos esos punticos eran vecinos y todos quedaron con probabilidad 1 de llenado. ¿Listo? Por ejemplo, decidimos que los unos eran los que iban a representar llenado. Y como lo había dicho, percolante quiere decir que pasa de lado a lado. Entonces, en este segundo caso, que tiene una probabilidad de 0,59 de llenar, aparecen clústeres que pasan de lado a lado, que percolan la región. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Uno también puede estudiar cómo es el tamaño, digamos, de estos clústeres, el tamaño promedio de estos grupos de vecinos. ¿Sí quedó claro? 6771318. Me escribes ahí, por favor, por el chat. Uno puede ver cómo es el tamaño y entonces a medida que se va acercando a la probabilidad de percolación, esos tamaños van creciendo. Si el sistema fuera infinito, entonces tenemos una divergencia en el tamaño, pero normalmente lo que uno hace es graficar el tamaño dividido entre el L cuadrado, que es como el tamaño de la matriz. Entonces uno observa pues que eso, cuando se va acercando a la probabilidad de percolación, eso va divergiendo, ¿cierto? Y entonces con eso también puede detectar esa probabilidad de percolación. De 677-368 pregunta que por qué son diferentes colores, para que nosotros podamos ver las diferencias, ¿sí? Simplemente este clúster que está acá, chiquitico, pues es que cuando llegamos a los bordes quedó limitado porque aquí el único vecino lleno era como la diagonal, entonces pues ahí se terminó. Y si yo lo quiero diferenciar de este otro, que son unos también, pero no están conectados así en forma recta ni vertical, sino en una diagonal, entonces realmente están desconectados. Entonces simplemente se coloreó para que los pudiéramos distinguir nosotros. ¿Listo? Entonces son regiones. Pero si tú miras la matriz, esos son un montón de unos y ceros y es más difícil de distinguirlo. Entonces los colores son simplemente ayudas para poder ver cómo se están agrupando.
¿Listo? ¿Sí? ¿Queda claro? Voy a tomar agua mientras. Bueno, esto también se puede aplicar para estudiar el ferromagnetismo. En el ferromagnetismo lo que uno tiene es, voy a hacerlo aquí en ladito. En ese modelo de Ising tradicional, pero que ya no se aplica solamente a ferromagnetismo, se puede aplicar incluso en interacciones sociales para estudiar cómo un chisme se propaga, una enfermedad, pero en agentes fijos. Uno también, pues obviamente puede tener agentes que se están moviendo, ¿cierto? Entonces, perdón por esta malla tan desordenada. Pero la idea, digamos, en el modelo de Ising es que vamos a tener regiones ferromagnéticas. Bueno, vamos a tener dominios en donde yo puedo pensar que aquí hay como, por ejemplo, una espina hacia arriba y una espina hacia abajo, una espina hacia arriba, una espina hacia arriba. Entonces yo puedo generar una interacción entre esos espines. Esa interacción, por ejemplo, puede ser que ese hamiltoniano sea como una constante de acoplamiento por la sumatoria, ¿cómo lo llamamos acá? SI por SJ. Entonces, básicamente lo que esto está diciendo es que cuando yo tengo dos espines que son vecinos otra vez, ellos lo que prefieren es estar en forma opuesta. A ver si es eso. Tenemos que ponerle menos uno y uno. Entonces, si lo multiplico por menos, da más. Tienen que estar alineados. Ellos prefieren estar un poco alineados, en este caso, así como están escritos. Y yo puedo introducir también aquí algo, un efecto relacionado con un campo magnético externo. Y entonces, yo lo que voy haciendo es, lleno todo esto de espines aleatoriamente y voy pasando spin por spin y pregunto cuál es el efecto de que esto se invierta. Entonces, yo tenía una energía total antes de invertir ese spin. Luego tengo una energía nueva después de posiblemente invertirlo. Entonces tengo un cambio de energía que es la energía nueva menos la energía vieja. Yo acepto este cambio solamente si yo lanzo un número aleatorio y ese número aleatorio, bueno, mejor dicho, perdón, si esto es menor, yo lo acepto. ¿Sí? Porque pues digamos que en general este sistema tiende a disminuir su energía. Pero si esto es mayor, si el cambio de energía es mayor, yo aún así puedo intentar aceptarlo. ¿Y cómo lo intento aceptar? Lo intento aceptar probabilísticamente. Entonces, yo lanzo un número aleatorio y si ese número aleatorio es menor que x, de pronto no me estoy acordando bien de todos los términos acá, listo, pero digamos como un delta E sobre la temperatura, por una constante ahí, ¿cierto? Si esto sucede, también lo acepto. ¿Y para qué sirve esto? Si uno lo que quiere es minimizar la energía. En este tipo de sistemas, digamos que uno no tiene que la curva de energía sea una curva que lleva directamente a un solo mínimo, sino que uno tiene un montón de mínimos locales y puede ser que el sistema se haya quedado atrapado acá. Y yo lo que quiero es que el sistema llegue al mínimo como global. Entonces, aceptar de vez en cuando algunos cambios que no solo minimizan la energía, sino que la aumentan con cierta probabilidad. Eso permite que uno salte estas pequeñas barreras y aumente la probabilidad de llegar allá, ¿sí? Una de las tantas cosas que se puede hacer ahí. Eh, digamos que también se puede ver como que yo estoy tratando de mostrar con la distribución de Boltzmann, por ejemplo. Y pues bueno, aquí entonces uno empieza a observar la evolución. Miren que aquí está metida la temperatura, entonces dependiendo de la temperatura, uno puede ver cuál es el efecto, digamos, después de muchas evoluciones en ese sistema. Y pues también aparecen algunas transiciones de fase acá, en función de la temperatura, y una temperatura crítica. Entonces, yo no recuerdo cuál es el parámetro acá, creo que la magnetización, entonces eso también, digamos, va a tener una curva como así, ¿listo? Y también caracteriza pues transiciones de fase en este tipo de sistemas. Esto tiene toda una teoría por detrás, realmente uno también puede ver qué está muestreando con la distribución de Boltzmann, y esto, pues, digamos que ya en forma general cumple unas reglas que se llaman las reglas de balance detallado, y este es el algoritmo de Metrópolis, y tiene todo, pues, digamos que se nos sale completamente del curso. Además, en este momento no lo tengo preparado ni me acuerdo bien de todo esto, pero pues es toda la parte que tiene que ver con el método ya como tal de Monte Carlo, con algoritmos de Metrópolis para hacer muestreos,
importance, sampling, balance detallado, cadenas de Markov, toda esa vaina está aquí metida, ¿sí? Entonces, cuando uno va a simular estos efectos de temperatura en estos sistemas, pues también utiliza números aleatorios. Entonces, digamos que todo esto, como les estoy diciendo, son ejemplos de muchas aplicaciones que ustedes pueden tener de números aleatorios, e incluso en sistemas que ustedes de pronto piensen que no son aleatorios. Digamos que ustedes quieren simular las galaxias del universo, ¿sí? Ustedes quieren simular las galaxias del universo dentro de una caja que es el universo. Y, por ejemplo, ¿qué condiciones iniciales le ponen al universo? Dicen, no, que el Big Bang, sí, pero en el Big Bang no hay física que conozcamos para saber qué pasó justo después de eso. Entonces lo que queremos ver es actualmente, si yo pusiera un montón de galaxias, por ejemplo, ahí, ¿cómo se van a distribuir? Se van a agrupar? ¿O cómo será su distribución local? Entonces uno también puede jugar mucho con esas condiciones iniciales. Y entonces esas condiciones iniciales pues van a tener, por ejemplo, posiciones aleatorias, ¿sí? Dentro de un volumen dado, por ejemplo. E incluso uno le puede poner velocidades aleatorias. O eso también puede ser un gas. Entonces uno le pone velocidades aleatorias y esas velocidades aleatorias seguirán una distribución, ¿cierto? Entonces voy a pasarme un gas ahora, pero también pasan las galaxias. Entonces yo hago la simulación con muchas condiciones iniciales y veo cómo es esa distribución final, que no es la misma en todas esas diferentes realizaciones de ese ensamble, pero sí me permite calcular como unos promedios y unas barras de error para poder reportar mejor mis datos y poder entender mejor la variabilidad en mi modelo. Si esto fuera un gas, por ejemplo, de nuevo, yo le puedo poner a todas las partículas posiciones aleatorias y las hago interactuar entre ellas, que choquen, intercambien momentum, pero pues que conserven la energía. Y entonces le puedo poner a todos velocidades, digamos, ángulos de la velocidad completamente aleatorios, pero la misma rapidez. Entonces, si yo hago una gráfica de cómo es la rapidez en función del tiempo, entonces al principio, pues básicamente todo el mundo tiene como la misma rapidez, entonces digamos que casi una delta, pero después de un tiempo, después de mucha evolución, esto se convierte básicamente como en la distribución de Boltzmann de velocidades. ¿Ok? Entonces el sistema llega al equilibrio térmico cuando se llega a esta situación, cuando han habido muchos choques y entre ellas se han intercambiado. Y pues claro, hay partículas que tienen poca velocidad, partículas que tienen más velocidad, pueden chocar entre ellas, hay un intercambio de momentum, pero en general la distribución no cambia ya cuando se llegó al equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces esto se puede estudiar, se puede ver ese tiempo en que se llega hasta allá. Se puede ver, por ejemplo, que si yo cambio la temperatura, entonces eso quiere decir que al principio les doy velocidades más altas. Entonces, y por acá, velocidades más altas al principio. Entonces, pues mi distribución obviamente pues va a llegar a otro punto, ¿sí? Pero como sea. Entonces, todo esto se puede estudiar ahí y los números aleatorios entonces entran es como en esas distribuciones iniciales que me permiten a mí cambiar las condiciones iniciales de mi sistema y me permiten entonces a mí estudiar la variabilidad de mi sistema en este tipo de. Y por último, ahora lo que les voy a mostrar, pues es otros ejemplos también donde pueden aparecer ese tipo de modelaciones. Entonces, observen lo siguiente. Vamos a hacer una pausa un momentico que he hablado mucho. Tenemos 2 minuticos y seguimos viendo esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar cómo podríamos hacer esta simulación de, de la aguja de Buffon que permite estimar el número pi. Es una de las primeras estimaciones para la teoría de probabilidad de un juego que se hacía. Para ver si, y a partir de eso se puede estimar el número. Listo, ya tomé agua. Entonces, aquí digamos está el problema de la aguja de Buffon. Digamos que el resultado al final, por teoría de probabilidad, se puede demostrar que esta probabilidad que ya vamos a definir tiene que dar 2 sobre pi. ¿Cuál es el juego? Digamos que ustedes tienen dos líneas horizontales paralelas en el plano y ustedes van a lanzar una aguja. Estas dos líneas, digamos que aquí la escala me parece que está como mal, porque estas dos líneas están separadas una unidad 1. Y la aguja tiene un tamaño 1. Entonces la idea es que ustedes lanzan esa aguja muchas veces, la sueltan, y la pregunta que se hacen es cuál es la probabilidad de que esta aguja corte alguna de las dos líneas.
Esa es como la idea, ¿listo? ¿Cuál es la probabilidad de que la corte? En teoría la probabilidad, se puede mostrar que esa probabilidad es 2 sobre pi, ¿listo? Se demuestra. Y entonces, si yo hago la simulación de este fenómeno, utilizando números aleatorios, resulta que entonces puedo estimar pi, por ejemplo, ¿verdad? Si puedo calcular esa probabilidad, pues simplemente esa probabilidad es igual a 2 sobre pi, y entonces de ahí puedo hacer una estimación del número pi. Entonces, ¿cómo se haría? ¿Cómo sería esa simulación? Entonces uno lo que dice es, bueno, listo, vamos a suponer que pues estas son líneas muy largas, no nos interesa como la coordenada horizontal en el eje X, sino solamente la coordenada vertical, y vamos a estimar aquí como dos parámetros. Digamos que el primer parámetro es U, que es donde queda el centro de mi aguja. Es lo mismo medirlo respecto a la primera línea que respecto a la segunda línea. Esto es completamente simétrico, entonces nos vamos a concentrar respecto a la primera línea. Entonces vamos a tener un parámetro aleatorio, ¿listo? Que nos dice más o menos dónde quedó el centro de la aguja. Sea, Entonces profe, ese, aleatorio. señor, Aleatorio es como... ¿Se está diciendo que es con distribución uniforme o no está diciendo la distribución? digamos que en este momento no estoy diciendo con qué distribución es, pero digamos que ahora en adelante aprendamos esa convención. Cuando la gente diga que algo simplemente es aleatorio, es porque se está asumiendo que es uniforme. ¿Listo? Ok. Ujú. Bien, buena pregunta, gracias. Entonces, es aleatorio, digamos que entre 0 y 1, pues porque U puede valer 0 cuando está sobre la línea y 1 cuando está sobre la segunda línea. ¿Listo? Entonces, U es aleatorio, es un número aleatorio. Va a caer al azar. Pero el otro parámetro aleatorio es la orientación, que la llaman aquí V. Entonces, también vamos a suponer que es aleatorio, entonces este sería entre 0 y 1, o entre 0 y 1 medio, yo creo que será lo que se podría poner. Ya miramos bien. Y V, sí, yo creo que está entre un medio. Y V también va a ser aleatorio. Y entonces el ángulo, digamos que aquí nos interesa, es completamente simétrico entre 0 y 90, entre 90 y 180, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces también podríamos simplemente tomar esto como una variable entre 0 y pi medios. ¿Cuándo se intersecta la aguja con, con la primera línea? Entonces esta primera línea, ustedes pueden ver que esta componente vertical de acá, no rayo, esta componente vertical pues vale un medio seno de V, pues por geometría, ¿cierto? En ese triángulo rectángulo. Entonces pues uno sabe que se intersecta cuando U sea, pongámosle menor o igual a un medio del seno de V. Si está la condición de intersección. ¿Y ya? Entonces simplemente vamos a generar muchos U's, muchos V's, que son los ángulos, y vamos a verificar cuántas veces se cumple esto, y con eso vamos a calcular esa probabilidad. ¿Cómo la vamos a calcular? Llamemos N el número de veces que se cumplió y M el número de intentos. Esto es una estimación de la probabilidad. ¿Listo? Y esto es aproximadamente 2 sobre pi. Entonces, con esto podemos nosotros calcular, hacer una estimación del número pi. Profe, pero ¿y por qué no se toma en cuenta como las intersecciones con la línea de abajo? Porque es completamente simétrico, por eso yo voy a limitar acá a un medio. Ok, ok. ¿Listo? Simplemente es por eso. Pero se pueden tener en cuenta, pero entonces tendrías que cambiar un poco los rangos. Simplemente es eso. Entonces simplemente reducimos como porque nos da lo mismo, ¿no? Y ya. Entonces así de esta manera lo podemos hacer. De hecho, el programa lo tengo aquí para que lo miremos. Y esa es una de las formas en que podemos nosotros también aplicar números aleatorios en simulaciones. Y hay otro ejemplo por acá. Si V está entre 0 y 1 medio y V está entre 0 y pi medios, se verifica esa condición. Esto lo saqué del libro de Ward, por si le tienen curiosidad. ¿Listo? Que está en la bibliografía. Entonces, aquí digamos es como el blindaje para neutrones. Y entonces uno lo que quiere ver es qué probabilidad hay, de acuerdo al grosor que tengamos nosotros acá, de esta pared
¿qué probabilidad hay de que un neutrón salga al otro lado? Entonces, a ver, digamos que voy a tratar de leerlo por encima. Digamos que lo que vamos a suponer es que cada cierto tiempo, cada cierta distancia, perdón, cada cierta distancia de longitud 1, entonces como el camino medio que recorre un neutrón, perdón, dentro de este material, cada vez que recorre, digamos, aproximadamente una unidad, ocurre una colisión con el material. Y esa colisión con el material va a hacer que el neutrón se desvíe en una dirección aleatoria. ¿Listo? Entonces, como pueden ver acá, ocurrió una primera colisión y entonces toma una dirección aleatoria. Ocurrió una segunda colisión, toma una dirección aleatoria, una tercera colisión, así sucesivamente. Y tenemos que suponer que en cada colisión pues va a perder energía, aunque recorra la misma distancia, que es como una distancia promedio, la misma unidad 1, pues está perdiendo energía. Entonces lo que se va a suponer es que, por ejemplo, la pared tiene 5 unidades de largo y el neutrón va a gastar toda su energía después de 8 colisiones. O sea, si un neutrón ha chocado 8 veces y todavía está dentro de la pared, se quedó adentro de la pared. Pero si un neutrón logró pasar al otro lado antes de tener 8 colisiones, o sea, salir que su coordenada sea mayor que 5, antes de tener 8 colisiones, pues pasó. Entonces uno de nuevo puede calcular la tasa de transmisión y la tasa de absorción simplemente contando cuántos quedaron absorbidos sobre el número total, cuántos pasaron sobre el número total. ¿Ok? Eso es como lo importante. Incluso uno puede pensar una tasa de reflexión, ¿no? Porque también podrían haber algunos que se reflejen, que eso podría calentar aún más la bomba. O bueno, el material radiactivo, porque si se están reflejando neutrones, pues eso es peor. Aquí no solo estamos blindando hacia afuera, sino también que no se refleje hacia adentro, que eso es muy peligroso. Y ya, entonces, ¿cómo haríamos acá para hacer esta simulación? ¿Sí? ¿Qué se podría hacer? Entonces, como pueden ver, un parámetro importante es la distancia recorrida, ¿cierto? Por nuestro neutrón X. Entonces, la distancia total recorrida hacia el neutrón, pues va a ser, la primera distancia siempre va a ser 1, siempre recorre una unidad, pero luego le tenemos que sumar un coseno de teta 1, que sería esta componente horizontal, ¿cierto? Esa será como esa siguiente distancia, más coseno de teta 2, que sería esta otra componente, más coseno de teta 3, hasta que llegamos a coseno de teta 7. ¿Por qué lo paro en coseno de teta 7? Porque se supone que ahí han ocurrido ya en total, a ver, esta es 1, 2, 3, no, será hasta coseno de teta 8, ¿cierto? Hasta coseno de teta 8, porque ahí han ocurrido 8 colisiones. Y ahí, pues va a perder toda su energía. ¿Listo? Entonces, si esta distancia, la condición es que si esta distancia es mayor que 5, entonces sí salió, se salió. Y si esta distancia es menor que 5, pues no exit. ¿Cuál sería el número aleatorio que entonces, qué variable es aleatoria aquí? ¿Cuál sería el número aleatorio que utilizarían para simular cuál variable? ¿El D o el T? Teta. Sí, Juan Carlos. Teta es la variable aleatoria, la dirección aleatoria que está, en la que está rotando, digamos, bueno, en la que está siendo desviado nuestro neutrón. Entonces, lo que haríamos es por cada intento quiere decir cada neutrón que vamos a lanzar, pues sacamos teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, teta 8. Calculamos la distancia total y verificamos la condición. Y contamos. Y volvemos a intentar. Contamos y volvemos a intentar y así sucesivamente. Obviamente esto puede mejorarse, ¿no? O sea, uno puede decir, no, pues como 1 es la distancia promedio, realmente puede ser que las colisiones estén representadas más bien como por una exponencial, en donde la escala era 1, pero pues algunas veces se ocurran después con menor probabilidad o antes con mayor probabilidad. Entonces puede ser que esta distancia, este 1, se vuelva también una variable aleatoria si yo quiero hacer algo como mucho más realista, si es necesario.
Entonces, pues se puede ir mejorando, pero estos son el tipo de ejemplos de situaciones que uno puede modelar eh, con números aleatorios. ¿Listo? Y pues aquí está otra vez hablándose un poco de lo del modelo de diseño. ¿Se les ocurren a ustedes algún otro tipo de casos donde puedan aplicar números aleatorios? Estoy mirando acá. Bueno, hay una pregunta aquí en el chat anónimo, dice, ¿recomienda ver herramientas computacionales con usted el próximo semestre? No, o sea, yo creo que eso más bien es lo que ustedes quieran hacer con su carrera y pues, ver qué les sirve. Yo lo que sí les recomiendo, como les dije al principio de este semestre, es que sigan aprendiendo a programar. Me parece que tiene que seguir aprendiendo a programar. Digamos que haber aprendido a programar con C++ les facilita mucho que entren a aprender a programar con Python, pero usted ya tiene una idea más profunda de cómo funcionan también las cosas a bajo nivel y en el computador. Que eso a veces cuando la gente entra directamente a Python lo olvida o no lo sabe, y es muy importante en el cálculo científico. Entonces, mi recomendación fundamental es que aprendan a programar bien, que sigan practicando la programación, que sigan complementando. No hay un lenguaje que resuelva todo, ni siquiera Python. Entonces, que complementen C++ con Python, ni si quieren con Julia o lo que sea, bueno, pero lo importante y lo básico y lo mínimo es como C++ y Python. En el cálculo científico, en el área en la que estamos nosotros, porque, pues, digamos que la situación laboral incluso les puede mejorar si ustedes saben programar, ¿sí? Conozco muchos físicos que actualmente terminan trabajando en ciencia de datos y cosas de ese estilo, les gusta. Y pues uno tiene que también prepararse como para un perfil más amplio, porque pues, digamos que si se quieren quedar trabajando en Colombia y eso, pues va a ser mucho más difícil si saben solamente teoría cuántica de campos, pues, pues van a sentirse también un poco, no sé, que no se explotan al máximo todo su talento si terminan eh, haciendo algo completamente diferente, pero pues no es tan cierto. Digamos que ustedes están haciendo una carrera que les deja muchas ventajas. O sea, ustedes como físicos no necesariamente tienen que solo hacer teoría de campos, que no estoy en contra de eso. Estoy refiriendo a un ejemplo específico. Pero les da mucho fortaleza teórica. En general, la carrera es bien formal. Los prepara entonces para que ustedes lo reciban fácilmente y puedan ir a estudiar afuera, que me parece que es una experiencia muy útil y muy necesaria y muy chévere. Sí, están, digamos que en su juventud es el único momento en que ustedes pueden pensar en irse por allá a estudiar a otro lado. Pues porque uno, digamos, sin hijos, y en general si no tiene que responder por su mamá, papá, o bueno, no tiene responsabilidades todavía salvo uno mismo, pues uno más o menos se puede apretar el cinturón pues irse con una beca y estar allá y vivir esa experiencia que es muy enriquecedora humanísticamente también, no solo científicamente, sino humanísticamente. Y su nivel, digamos, en la carrera es bueno, entonces eso se valora, pero si saben programar, pues tienen un mejor perfil. Y si en algún momento está difícil conseguir en lo que les gusta, porque a uno no le sale siempre todo al momento que uno quiere, pues mientras tanto pueden ejercer otras cosas y sabiendo programar, están preparados para lo que es, digamos, las exigencias que vienen no, que ya están en este momento. Era como mi mayor consejo. Entonces, ¿a qué voy con eso? Yo, por ejemplo, hay varios profesores que dictan herramientas computacionales. Por ejemplo, está el profesor Ricardo Amezquita. Él, por ejemplo, dicta más como orientado hacia física un poco computacional, como aplicando un poco Python a ciertos problemas computacionales. Creo que a veces también la dicta el profesor Frank Fonseca. Él creo que utiliza Octave, yo no sé en este momento realmente qué esté utilizando, también para resolver problemas de física computacional y modelación, ¿listo? Pero yo, por ejemplo, la oriento muy diferente. Yo la oriento es a que aprendan herramientas computacionales. Entonces, cuando uno va a trabajar por ejemplo, en computación de alto rendimiento, uno tiene que tener mucho más profundo y más preparado lo que son las herramientas como tal de debugging, las herramientas de profilers para hacer optimización en el código, técnicas de optimización, también programación en paralelo, entonces ver cómo se programa con threads, por ejemplo, problemas físicos, con memoria compartida o también incluso ver algunos rudimentos de memoria distribuida con MPI, que es lo que se utiliza en esa área de física computacional de alto desempeño, y cómo trabajar remotamente y cosas de ese estilo.
Entonces, ahí es lo que ustedes deseen. ¿Sí? La universidad es el momento en el que ustedes pues, pueden realmente aprender lo que quieran. Y es cuando ustedes pueden, digamos, aprovechar esa disponibilidad de herramientas, pues para aprender, no solo con el objetivo de sacarle plata a algo, pues que tampoco se puede decir que no es importante porque pues uno tiene que comer y la comida cuesta, y ahorita cuesta mucho más, ¿cierto? Pero no solo por eso, o sea, también pueden ver cosas, pueden estudiar origami, lo que sea. Entonces, pues nada, les recomiendo ver herramientas computacionales. Sí, yo les recomiendo ver todo lo que puedan, digamos, que les complemente su formación de físicos también con física y con programación, pero que sea conmigo no, ¿sí? No es eso. Pero lo que sí les recomiendo en general es que ustedes vean eh, programación, chicos. Eso les va a ayudar de comer. Yo puedo hablar solamente de mí en este momento como un anécdota, ¿sí? Que la gente utiliza mucho las anécdotas propias para sacar estadísticas, y entonces por lo tanto tienen mucho sesgo y por lo tanto pues están mal simplemente. Entonces que a mí me pasó algo no quiere decir que a todos le pasen, pero es que yo sí lo he visto con muchos compañeros. Entonces definitivamente la programación sí les puede ayudar a ustedes a veces a descubrir también talentos y a trabajar en otras cosas que no son. Y si no les gusta la programación, pues también está bien, ¿sí? También está bien. Lo que pasa es que programar no es solamente como hacer estas simulaciones y eso, sino también lo puede ver como una forma de utilizar los computadores para que me hagan la vida fácil. Entonces, pues también pueden automatizar otros fenómenos, otras cosas que de pronto les den pereza. Aprender, por ejemplo, a utilizar las macros en Excel, macros en Google Sheets, eso también es útil, muy, muy útil, porque a veces los trabajos terminan siendo hacer Excel, hacer hojas de cálculo, sea LibreOffice, sea Excel, sea Google Sheets, lo que sea. Entonces, tener esa noción de que yo puedo como automatizar procesos les puede servir muchísimo, ¿sí? Básicamente, sacarle jugo a los computadores, no solo para redes sociales, sino también como herramientas que le facilitan a uno la vida. Sí, que la gente a veces ahora olvida cuando sus compañeros cumplen años y no sé qué. Pues sí, porque entre más conoce uno gente, más difícil es eso. Entonces, pues para eso están los calendarios. ¿Sí? Yo le pongo ahí repetir cada año, avisarme 2 semanas antes y nunca quedó mal. Y ya, para eso es que están esas herramientas, para quitarle a uno carga mental y que los pocos recursos limitados que uno tiene mentalmente y que además se van deteriorando a medida que va uno avanzando en la vida, pues sean mucho más usados eficientemente o al menos, la verdad es que eso suena muy bonito, pero al final es como que se me olviden menos cosas, así no estoy utilizando eficientemente mis recursos mentales, ¿sí? Porque uno no puede andar tampoco pensando que va a ser una máquina súper optimizada ni nada de esas vainas, sino que simplemente es para estar más tranquilo y que no se le olviden a uno cosas útiles, para hacer más con menos. Para eso están los computadores. Entonces, si no les gusta la programación, también está bien. Pero lo ideal, pero yo creo que en general ustedes tienen cierto gusto porque por eso todavía están acá y no han abandonado el curso con las garantías, pero en general pues también lo pueden usar para muchas más cosas que no sea solo esto. El hecho de saber programar los hace pensar en general como de forma sistemática en otros tipos de situaciones también de tipo computación. Pero de todas maneras no olviden su preparación, ustedes son físicos, entonces aprenda todo lo que puedan. Ustedes están viendo una carrera mucho más, me parece a mí, completa que la que yo tuve, aunque la mía fue completa, pero pues igual ha mejorado el currículum, ven dos físicas, dos matemáticas especiales que para mí son importantísimas tener esas herramientas bien claras. Mm, ven más cosas, que es más útil, porque ahora la física pues no es solamente la física clásica o la cuántica, sino que hay esos fenómenos de materiales suaves, materiales complejos, sistemas complejos. La física moderna, que no es solo cuántica, sino la física como de sistemas complejos, que es supremamente relevante ahorita. Yo lo que sí les digo es, desde este momento váyanse preparando también en sus idiomas, el inglés. No olviden eso, no se pongan con extremismos incluso, que esos son casos muy pequeños, pero he escuchado gente que no, que el imperio, que no sé, eso es una tontería. O sea, en este momento el idioma de comunicación científico es el inglés, como hace tiempos, hace 2 siglos era el francés.
pero ahora es el inglés. Y si les gusta el francés, que para ser románticos, o que el alemán para estar bravos, o lo que sea, bueno, no sé. Lo importante en este momento es resolver el inglés, porque muchas veces la gente habla de que, ay, qué tan, no sé, quiéncito tuvo suerte porque se pudo ir a no sé dónde con una beca, no sé qué. No es solo suerte. O sea, la suerte realmente es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Prepárense ahorita, aprendan todo lo que puedan, traten de hacer lo mejor posible para tener pues unas notas buenas, aceptables, aprender inglés lo que mejor puedan, ¿sí? Métanse a los clubes de conversación, que en mi opinión es de lo que más funciona. Es preferible pasar pena aquí con colombianos y con desconocidos acá en Colombia que en un congreso, ¿sí? Practiquen desde ya, vean inglés, vean películas en inglés con subtítulos en inglés para que aprendan no solo la gramática y las palabras, sino los contextos, ¿sí? Que dependiendo del contexto sepan más o menos cómo es la frase sin siquiera entender mucho. Eh, Escriban ustedes en inglés cuando puedan, escríbanse entre ustedes en inglés para practicar, porque eso es importante. Y entonces cuando llegue la beca y ustedes y se les exija un cierto nivel de inglés y ciertas cosas, pues están preparados. Entonces tuvieron suerte, entre comillas. Sí, llegó la oportunidad, pero estaban preparados. Y eso es como lo importante, ¿sí? Entonces, aprendan a todo lo que puedan, pero sobre todo resuelvan también el inglés. El inglés cierra puertas, abre puertas. Cada vez que yo quiero ir a Francia, sí, pero ya también académicamente te van a exigir inglés. ¿Tiene que ser perfecto hablar como nativo? Tampoco. O sea, es que ese perfeccionismo es muy maluco, ¿sí? 80-90% que medio se entienda y se pueda expresar uno, que ustedes sientan que pueden hablar en un bar 5 minutos con alguien. No borrachos, que, ay, que yo hablo muchos idiomas cuando estoy borracho, no, que puedan como expresar más bien cosas de, si alguien me pregunta a mí, bueno, ¿y tú qué haces normalmente en el día a día? Que yo pueda como responder esas preguntas más o menos bien, así sin ser perfectas gramaticalmente, pero más o menos bien. Ya, ahí vamos bien, ¿sí? Eso es a lo que debemos llegar, no a I play the piano, I live in the Ray House y esas vainas, porque pues uno no dice esas cosas, ¿sí? Uno no le preguntan vainas en la vida real. Claro, entre mejor suene uno, pues mejor, obviamente. Pero hay una gran diferencia entre no hablar nada a hablar aceptable y que me entiendan. Esa diferencia es mucho más grande que hablar aceptable y que me entiendan y hablar nativo, ¿cierto? Pero claro, si ustedes, por ejemplo, quieren trabajar para una empresa estadounidense, una empresa europea, lo que sea, donde van a hablar en inglés, claro, entre mejor su inglés, pues mucho mejor. Y en este momento hay muchas puertas abiertas para eso. Porque el trabajo remoto, aunque Colombia quiera devolverse al 2019 y Colombia está insistiendo en que eso era la panacea en la educación, en el trabajo, todo el mundo sentado, todo el mundo en Transmilenio, todo el mundo haciendo lo mismo, perdiendo 4 horas diarias de su vida en transporte y todo eso, aunque insistamos en esa vaina, incluso ustedes, los estudiantes, aunque los profesores insistamos en que hay que volver porque la presencialidad hay que verse las caras como si eso fuera a cambiar, pues digamos que uno es mal profesor, por ejemplo, solo con verle las caras a los estudiantes van a entender más o como los estudiantes que sientan que yo entiendo que estén cansados de las pantallas y todo eso, pero crean que volver a los salones de clase les va a mejorar el entendimiento, sabiendo que al final uno lo que tiene que hacer es invertirle trabajo a las materias por fuera, organizarse, ¿sí? Hasta que no entendamos que la cosa está cambiando, pues vamos a estar muy jodidos, pero el mundo, digamos, la pandemia trajo también una transformación que se iba a demorar muchos años y que es el trabajo remoto y en este momento, por ejemplo, para una empresa en Estados Unidos, sobre todo en desarrollo, contratar a alguien que en Estados Unidos le cobraría $150.000 anuales y venga, le paga a alguien aquí en Colombia $80.000, pues para el colombiano con esta devaluación tan berraca, eso es un montonón de plata y eso es un ahorro para esa empresa y los dos ganan. Y es un trabajo remoto y hay que estar sentado en una pantalla 8 horas diarias, ¿sí? Entonces, y tenemos entonces que trabajar remoto, tenemos que hacernos organizar, hacer reuniones asincrónicas, tenemos que manejar una agenda, ¿sí? La idea, digamos, que yo pienso es que todos ustedes en este momento aprendieron a manejar un calendario, tienen una aplicación o lo que sea, un sistema, no tanto una aplicación, un sistema para manejar sus tareas, no viven en como, ¿qué me toca para mañana? ¿Qué me toca hoy? Sino que ustedes ya tienen una forma en que se organizaron su tiempo apropiadamente y se ponen alarmas y, o sea, aprendieron herramientas durante la pandemia, ¿sí? Yo me imagino que eso hicieron los estudiantes. Y claro, como dice Juan Diego, o sea, digamos que mi consejo es pasar de ese nivel en el que yo me hablan en inglés y yo solo sonrío porque pues no entiendo nada, que era lo que me pasaba a mí al principio,
Entonces la típica, "Ah, yes, yes", y mirar para otro lado porque pues no se entiende nada. Pasar de ahí a entender y poderse expresar, pero, pero ya cuando todo el mundo haga eso, entonces la diferencia entre los que ya entienden y saben expresar, pues va a estar en el perfeccionamiento. ¿Cómo pueden llegar al perfeccionamiento? Llegando al bueno lo más rápido posible. ¿Y cómo pueden llegar al bueno lo más rápido posible? Desde ya. No, ay, no, es que ahorita estoy cansado, ahorita estoy viendo no sé qué materia. No, eso es ya, toca ya, y toca organizarse y lo que sea. Perdón por extenderme tanto. Bueno, pero me parece que esas preguntas a veces los estudiantes las tienen y uno, pues, yo les estoy compartiendo mi experiencia, y esos son mis consejos a partir de mi experiencia. Tengan cuidado. Todo consejo que ustedes reciben viene filtrado de la experiencia de quien lo está dando, en lo que haría esa persona en su situación, lo que le parece mejor. Pero eso implica que uno debería tomar consejos de varias personas para tener como una muestra un poco más apropiada, ¿ok? Entonces no tomen lo que les estoy diciendo como algo real. Obviamente ya tengo un bias hacia la computación, un sesgo, pero pues ese es mi consejo, es con lo que yo les puedo contribuir. En mi humilde experiencia es lo que yo les aconsejo para tratar de ayudarles, ¿sí? Pero de nuevo, pregúntenle a más personas. Sin embargo, lo del inglés, eso sí, estoy seguro que es. No, dicho, si alguien les dice que no, que el inglés no sirve, yo sí, ahí sí sospecharía de esa persona, y yo preferiría no escuchar más consejos de esa persona, porque eso sí es necesario. Ya el resto que la computación y eso, pues bueno, puede cambiar. Y la última pregunta que hay aquí en el chat anónimo es, en su opinión, ¿qué tan difícil es hacer una doble titulación de física con otra carrera de ciencias? Pues mira, o sea, en mi opinión, no sé, porque como yo no lo hice, entonces yo no te podría hablar realmente con argumentos de qué tan difícil es. Cuando yo hice mi carrera, a ustedes les debe pasar, ¿no? Que la gente, ustedes dicen, ay, ¿tú qué estudias? Física. Uy, tan inteligente que no sé qué. A mí me dicen eso y yo siempre les digo, no, no es inteligencia, es más bien como una obsesión. O sea, yo lo que tenía no era inteligencia, yo hacía era como un camino aleatorio toda mi carrera hasta que encontraba la salida. Pero yo intentaba muchas cosas porque no es que tenga un talento innato ahí, pues que me iba a ser el mejor. Pero mi obsesión, o sea, realmente lo que me parece que en mi caso pasaba era que tenía una obsesión como por estudiar. Hay como un gusto, como por aprender, que al final termina a ojos de otros pareciendo una obsesión, pues porque uno está dedicado a eso día y noche, y entonces la gente como que dice, pues, "Uy, cómo es inteligente, porque lo ven con unos libros y no sé qué", pero realmente uno lo que está haciendo es como dedicarse a algo que le gusta. Entonces yo creo, de lo que yo he visto de otros estudiantes que lo han hecho, es que no es que sea difícil, pero no es fácil. O sea, obviamente si a ustedes les cuesta física, pues sumarle física a otra cosa, a otra carrera, pues va a costar más. O sea, eso no se puede decir que no. Eso implica entonces que uno tiene que cambiar un poco sus rutinas, que yo tengo que ser muy organizado en el tiempo, que me tengo que hacer un horario muy, muy específico, donde yo tenga bloques, tenga toda mi semana organizada, tenga bloques de estudio, tenga descansos y yo respete ese horario. Y respetar ese horario es que yo digo, bueno, voy a estudiar hora y media en este bloque, voy a dedicárselo a lo que sea, a esta asignatura. Y me pongo una alarma no solo para empezar, sino para terminar. Y cuando pasó la hora y media, entonces yo necesito que respetar esa alarma y parar, porque es que uno se demora un montón arrancando a hacer las cosas. Ay, qué pereza, que dónde busco, no sé qué. Y cuando ya está empezando a entender, está empezando a coger impulso, digamos que se alinea, pues, y se emociona y ya no quiere parar, entonces le suena la alarma y no, yo cómo voy a parar ahorita, sí, ahora sí, por fin estoy entendiendo. Toca aprender a respetar los horarios. Hay que dar la enseñanza, entonces la próxima vez tengo que hacer dos cosas mejor. Una, tal vez hora y media no es suficiente para este bloque, pero pues si no tengo más tiempo me toca. Y la otra es, tengo que tratar de pensar que sea fácil arrancar. Esto de que digamos, que uno puede hacer varias cosas al tiempo es puro cuento. Eso es mentira. ¿Listo? Uno lo que tiene que pensar es que el cambio de contexto, ¿cuánto le cuesta? No es que las mujeres, por ejemplo, realmente puedan hacer más cosas, varias cosas al tiempo y los hombres no. Lo que hay realmente en evidencia es que la mujer puede cambiar más fácilmente de contexto que el hombre, ¿sí? Nosotros tenemos como un delay más largo. ¿Listo?
Entonces, no es que se puedan hacer, eso de hacer varias cosas al tiempo, eso es una ridiculez, eso no es eficiente. Uno cuando hace varias cosas al tiempo, realmente está haciendo varias cosas mal al tiempo. Uno lo que tiene que hacer es saber enfocar sus recursos bien. Y el arranque es muy importante. Ustedes a veces tienen pereza de estudiar o algo así, pero arrancar es lo más importante. Entonces, yo tengo pereza de estudiar tal cosa. No me pongo a pensar en eso, simplemente yo sé que tengo que estudiar, tengo el tiempo para estudiar. Ese es el bloque para ese estudio, pues dejo de... Ay, es que qué pereza. Eso no me sirve para nada. Lo que hago es abro el libro y trato de empezar a arrancar. Hacer ejercicio me da pereza, no sé qué, pero tengo en este momento el tiempo, debería estar haciendo, pero tengo que pereza. No le pongamos tanta ceremonia a las cosas. Ah, es que para hacer ejercicio tengo que comprar una ropa o tengo que meterme al gimnasio, pero el gimnasio me queda lejos, entonces está lloviendo. Son puras excusas. Uno no arranca a donde quiere llegar, uno arranca en donde está, ¿sí? Entonces, si yo quiero empezar a hacer ejercicio, pues arranco y hago solamente 5 flexiones, 5 cuclillas. Es muy sencillo, no es mucho. Es donde estoy en este momento, ese es mi nivel, pero hice algo, ¿sí? Entonces, de nuevo, yo tengo que, si voy a hacer una carrera doble o lo que sea, si tengo un proyecto, lo que sea, si voy a hacer varias cosas, voy a estudiar inglés bien en la universidad, ¿sí? Lo que sea, yo tengo que organizarme y tengo que hacer que arrancar no me cueste tanto. ¿Listo? Ay, es que yo me demoro en levantarme, me cuesta levantarme, no sé qué. Pues sí, o sea, yo, por ejemplo, hace rato aprendí que es que yo no me despierto en la cama y hasta que esté completamente despierto me levanto. No, yo me despierto es por allá bañándome. Sí, yo voy con un solo ojo abierto y no sé qué, y allá es que me despierto. Pero tengo que respetar el horario que me puse. La alarma me la puse por algo. ¿Sí? No tiene sentido ponerla 1 hora antes, hacerle snooze constantemente, porque gasté 1 hora en que yo podía haber dormido mejor. Entonces, sí, dormí, pero dormí re mal, no me recuperé. Y dormir es muy, muy importante para estar lúcidos mentalmente y físicamente. Todo es una cuestión de organización y pues es difícil organizarlo. Yo todavía tengo desorganizaciones, pero pues también cuando uno le llegan más ocupaciones y más responsabilidades, ya más con 2 niños también y todo, pues ya uno tiene otro cuento en donde valora un poco más el tiempo, pero digamos que el hecho, el haber logrado muchas cosas se debe también un poco a que uno medio, es que mira, o sea, lo que voy yo es que yo era algo desorganizado también en mi carrera, en mi doctorado, en todo lado, y aún así se lograron cosas buenas, ¿sí? Lo que yo digo es, si así fue medio desordenado, solo medio respetando los horarios, ¿cómo será si lo hubiera hecho mejor? Pero ojo, y no olviden lo último, es dentro del horario incluyan descansos, también limitados, pero incluyan descansos. No sean mentirosos con ustedes mismos, ¿sí? Como yo lo decido conmigo mismo, de poner, ay, de 7 a 1 voy a estudiar, ¿no? Ya, se levantó a las 9 y a las 10 está cansado. Ya, se perdió todo. Poner pausas para descansar. Si les gustan las redes sociales, si les gusta jugar, pues pónganse un horario para jugar, pónganse un horario para la red social, pero que lo respeten cuando se acabe. Eso es muy importante. Entonces, yo creo que es complicado hacer la doble titulación, pues porque te implican ¿no? evidentemente más responsabilidades. No creo que sea imposible. No creo que sea imposible, pero tú tienes que organizarte. Organizarte porque pues vas a tener doble exigencia. Hay algunas cosas que se van a ver en común de pronto y eso sirva. El hecho de que uno haya estudiado, pues en cierta forma le ayuda a entender más fácilmente las otras cosas. Yo creo que sí se puede hacer, ¿listo? Yo creo que sí se puede hacer, pero uno tiene que ser consciente de que necesita uno también cambiar un poco sus formas de hacer las cosas, ¿listo? Simplemente ese es mi consejo. Entonces, más difícil sí es, pero bueno, con gusto. Y aquí dice, es mi obsesión perder el tiempo y sacar 95 de mis parciales el día anterior. Pues yo no sé si sea obsesión o si sea costumbre, ¿cierto? Es como la costumbre, no hay mejor musa que una fecha límite, ¿sí? Entonces uno como que se relaja, eso es entre una semana, entre 2 semanas, entre 3 semanas, y no sé qué. Y pues eso le ha funcionado a uno, ha sobrevivido, ha sacado notas, pues sí, ahí va. Pero eso no es sostenible, ¿sí? Eso no es sostenible y cuando llegue otra época más adelante, en donde se tengan muchas más responsabilidades y donde la calidad que se le exija a uno de pronto cambie y se note cuando uno lo hace justo antes a cuando uno le dedicó más tiempo, de pronto ahí uno va a ver las consecuencias, pero va a ser muy difícil cambiar esos hábitos en ese momento.
Entonces es preferible que ahorita tratemos de cambiar esos hábitos poco a poco, que es lo que les digo, uno arranca en donde está y no arranca a donde quiere llegar. ¿Sí? Si yo duermo mal, entonces yo no arranco, todos los días me acuesto a la 1 de la mañana porque soy darks y no sé qué, y un alma de medianoche y no sé qué vainas. Y entonces esta noche me va a acostar a las 9 y ya me voy a dormir. Eso no va a funcionar porque ni siquiera el cuerpo está acostumbrado. Entonces empezamos a hacer los cambios gradualmente, pero hay que hacerlos ya. Ese es el punto. Empiecen ya, no lo aplacen. ¿Listo? Eso era para responder a las preguntas que me hicieron ahí en el chat anónimo, que son un poco salidas un poco del tema, pero pues de nuevo son consejos de mi parte, de mi experiencia. Tienen que contrastarlos con otros consejos. Voy a compartirles la pantalla para ver el código de la implementación de la aguja. ¿Está? ¿Listo? La próxima clase lo que vamos a ver es un poco sobre errores numéricos. Entonces, algunas cosas que hay que tener en cuenta ya en los computadores, porque recordemos que en los computadores nosotros estamos utilizando números que no son números reales, sino que son números representados en el computador y por lo tanto son números que son finitos, no infinitos como los números reales, y que tienen unas precisiones específicas de acuerdo a la densidad que uno quiera representar y el intervalo que esté trabajando. Son cosas que a veces se presentan y que es bueno no tenerlas en cuenta pues a futuro cuando esté haciendo algunos trabajos. Esperen, les comparto acá. ¿Me pueden confirmar, por favor, que están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Pues ya saben, ¿no? Hablar inglés nativo, así como Juan Diego nos recomienda también. Entonces aquí tenemos el problemita. Creo que este no es. Ah, bueno, aquí hay una función que no necesitamos. Esa es la función que quedaba desde antes, ¿no? Voy a quitarla. Esto también de la región tampoco lo dos. Entonces, del otro problema que estábamos haciendo la integral. Voy a aumentar un poquito. A ver. ¿Será que no puedo como aumentar esto? Bueno, no puedo. Vamos a dejarlo así. Entonces, estoy estirando esto. Aquí tenemos la semilla, como siempre. Tenemos que controlar la semilla, el número de muestras, nuestro generador, distribución para U. ¿Se acuerdan? La distribución para U era entre 0 y 1/2. Esto aquí está mal, ¿no? 1.0. O si no tenemos un troncamiento, queda entre 0 y 0. No nos va a funcionar nunca. Bueno, realmente, yo la embarré. Porque yo les pasaba a ustedes este código y no funcionaba y les decía que lo corrigieran y eso se demoraban. Y prácticamente en este momento de programación de este curso que se va a acabar, nadie encontraba que este era el error. Pero ya se los corregí aquí. Entre 0 y pi medios. Y entonces lo que hacemos es, mientras el número de muestras que he obtenido sea menor que el número de muestras que yo quiero realmente aceptar, digamos, entonces, no, mentiras. Yo simplemente le digo que genere ese número de muestras. Entonces, sí, mientras el número de muestras sea menor que el número de muestras totales, genero mi U, genero mi B, verifico la condición de que se cruce, y en ese caso, si esto se cumple, pues aumento la probabilidad. Pues este prof por ahora es un contador, simplemente. Y ya, y al final simplemente imprimo la probabilidad sobre el número de muestras. Y eso es todo. Entonces recordemos que este contador, si ese nombre está como mal puesto, ¿no? Pongámosle counter más bien, que esa no es la probabilidad. Count, count y count. ¿Listo? Entonces, este count sobre samples nos va a dar la probabilidad que sería 2 sobre pi. Vamos a ver si esto sí nos funciona. Esto debería estar acá. Reviso. Ah, me doy cuenta que lo he escrito mal esto. Listo, era este, ¿no? Ahora sí debe aparecer acá, ¿listo? Y G++,
example, debug, ya compiló, lo ejecutamos. Entonces la semilla es 2 y vamos a decirle que haga así, 20.000 muestras, y nos hace que la integral es 0.6302. El valor de 2 sobre pi es 0.6366, con 4 cifras decimales. Entonces, pues estamos relativamente cerca, ¿cierto? 2 sobre pi es 0, ¿cómo es? 2 sobre pi 0.6366. Y aquí nos dio 0.6302. Pongámosle más muestras. 0.636, ahí ganamos una cifra decimal, 47 no sé qué. Si le ponemos más muestras, pues bueno, él va a seguir ahí mejorando de a pocos. Ya nos vamos acercando pues al 2 sobre pi. Entonces, como ustedes pueden ver, pues ahí está. Entonces, ¿preguntas? Voy a añadir esto al repositorio mientras tanto. Bien poderosos los números aleatorios, ¿no? No hay ninguna pregunta. Sí, traté de aumentarlo, qué pena, Juan Camilo, pero no pude porque cambié de teclado y no me funcionó. Lo siento. Voy a mirar cómo hacerlo para la próxima. Juan Camilo me estaba pidiendo que aumentara la fuerza. Por favor, no olviden llenar la evaluación docente, ¿no? Para todo el mundo. No solamente para esta clase, sino para todos los profesores, para que nosotros también recibamos esa realimentación y poder, pues, mejorar un poco nuestra forma de hacer las cosas. Listo, ya les mandé ese código. Entonces, con esto, terminamos la clase del día de hoy en cuanto al tema que yo quería hablar. Y esto que queda de la clase, quiero que por favor lo dediquen ustedes a de nuevo ir a los canales privados a empezar a trabajar. ¿Listo? Arranquen desde ya. Voy a hablar con los dos grupos que no puedo hablar casi la vez pasada. Yo tengo que a las 8:55 salir, entonces hasta ahí voy a poder acompañarlos. Pero ustedes, pues como saben, pueden seguir utilizando los canales sin ningún problema. Entonces voy a dejar la grabación aquí en este punto